Bienvenidos a esta escuela bíblica enoteísta de este canal de YouTube. Esta verdad que lleva a la vida eterna. Mirad, en este estudio bíblico de hoy, en esta escuela de hoy, vamos a estudiar un pasaje que ya en el último vídeo que publiqué ya lo comenté, pero no lo comenté entero, no lo comenté completamente este pasaje bíblico, que es el famoso pasaje de Génesis capítulo 1, verso 26. Comenté el verso 26, pero no comenté el verso 27, porque este texto del Génesis, como expliqué en el anterior vídeo, es un texto que siempre es citado por todos estos falsos maestros, falsos pastores, estos falsos ministros de Cristo trinitarios que dicen que este pasaje enseña que Dios es trino, que Dios es una trinidad, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y siempre citan el texto de Génesis 1:26. Cuando dice, dice este Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Eso es lo que dice el verso 26. Ahora voy a comentar también el verso 27. Lo vamos a ver en este estudio. Vais a ver cómo ese pasaje no habla por ninguna parte de ningún falso Dios trino, sencillamente estos falsos maestros, estos falsos pastores, falsos evangelistas, porque esto lo enseña esta patraña de que Génesis 1:26 no solamente la enseñan los falsos pastores evangelocos, también la enseña la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia de Satanás en la tierra, esta gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Siempre citan Génesis 1:26 y 27. Bien, pues en este importantísimo vídeo de estudio bíblico vamos a ver realmente lo que dice Génesis 1, 26 y 27. Vais a ver que ahí no se habla por ninguna parte de ningún falso Dios trino. Es una de las mayores mentiras y doctrinas de demonios enseñada por estos falsos cristianos trinitarios. Así que para no hacer más largo este vídeo, vamos a ver en nuestras Biblias. Yo la versión que voy a utilizar, como siempre o casi siempre, es la Reina Valera de 1960, que de las traducciones es la menos mala, es la menos errónea. Evidentemente la mejor traducción del Nuevo Testamento que ahora mismo existe en el mundo es la que yo escribí, El Testimonio de los Apóstoles, y que te puedes descargar gratuitamente desde mi sitio web, las 21 tesis de Tito.com. El Testimonio de los Apóstoles es la mejor traducción, la mejor versión que existe del Nuevo Testamento, la más fiel a los textos griegos. Bien, pues aquí tenemos el pasaje Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Vamos a leerlo y lo voy a ir comentando. Entonces dijo Dios. Primera pregunta que surge: ¿quién es este Dios mencionado aquí? Pues es evidentemente el mismo Dios mencionado en los pasajes anteriores, en el verso 25, en el verso 24, etcétera, etcétera. ¿Qué Dios es este? ¿Qué Dios es? ¿Es un monstruo de 3 cabezas? ¿Es ese falso Dios trino enseñado por millones de falsos pastores y falsos ministros evangelocos? Y por la Iglesia Católica Romana, esta iglesia de Satanás en la tierra. ¿Es ese monstruo de 3 cabezas? ¿Es un Dios trino este Dios mencionado en Génesis 1:26? Por supuesto que no. Este Dios mencionado aquí es el Dios supremo enseñado en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es el Dios Padre, el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. De él proceden todas las cosas, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 8:6, porque para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y hay un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Por lo tanto, este Dios mencionado ya desde el principio de la Biblia, en el Génesis, es únicamente el Dios Padre, de quien proceden todas las cosas. Fue el Padre Celestial, este Dios Supremo, quien decidió crear los cielos y la tierra, y fue quien decidió crear también al hombre, al varón, al hombre. Ahí cuando la Biblia habla del hombre, siempre se refiere al varón, solamente al varón, no se refiere a la hembra. Cuando la Biblia habla del hombre, los hombres, el hombre, siempre se refiere al varón. No está incluida la mujer, no está incluida la hembra, ¿de acuerdo? La Biblia siempre hace una clarísima diferencia entre el hombre y la mujer. Repito, la Biblia siempre, en miles de pasajes,
hace una clarísima diferencia entre el hombre y la mujer. Nunca en la Biblia al hombre se le llama mujer. Nunca en la Biblia, cuando se habla del hombre, está incluida la mujer. Nunca. Siempre se diferencia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, el hombre de la mujer. Cuando Dios le propone este Dios, que es el Dios Padre, esto ya lo expliqué en el anterior vídeo, Dios le propone al segundo Dios, que es Cristo, que era Jesús, le propone hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos, aquí lo leemos, entonces dijo Dios, es decir, el Padre Celestial, no ningún falso Dios trino, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fue el Dios Padre quien, hablando, le propone al segundo Dios, que era Cristo. Esto ya lo vimos el otro día, como este segundo Dios con el cual estaba hablando el Padre era Cristo. Dios el Padre hizo el universo, hizo todas las cosas por medio de su Hijo, por medio de Cristo. Por medio de Cristo, por medio de Jesucristo, fueron hechas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, etcétera, etcétera. Esto lo leemos bien clarito en la Biblia. Por lo tanto, ¿a quién? Esta es la pregunta. ¿A quién le estaba hablando este Dios? ¿A quién le propuso hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos? Pues sencillamente a Jesús, al segundo Dios. ¿De acuerdo? No le estaba hablando ni a los ángeles, porque hay por ahí muchos mentirosos, falsos maestros, engañadores, embusteros patológicos, y dice, no, aquí Dios, a quien le estaba hablando cuando dijo hagamos, le estaba hablando a los ángeles, dicen estos mentirosos. Mentira, cochina y del diablo. ¿Y por qué? Pues muy simple. Primero, porque el pasaje no habla de ángeles, de los ángeles por ninguna parte. Y en segundo lugar, porque en la Biblia jamás a los ángeles se dice que sean creadores. Ellos no crearon al hombre. Quien creó al hombre fue el Dios Padre, juntamente con el Señor Jesucristo. El Dios Padre decidió crear al hombre, fue su voluntad, y lo creó por medio de Jesús, por medio de Cristo. Evidentemente tampoco está hablando de ninguna trinidad. Aquí cuando dice hagamos, no le estaba hablando a ningún falso Dios trino. Eso solamente subnormales profundos pueden enseñar semejante patraña, semejante doctrina de demonios. A quien le estaba hablando el Dios Padre, que es el Dios supremo, es a Jesús, al segundo Dios, al Señor. Todas las cosas fueron hechas por medio de Cristo. Así lo leemos en pasajes del Nuevo Testamento como Juan, Evangelio de Juan capítulo 1, verso 3 y el verso 10, Primera de Corintios 8, 6, Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17, o por ejemplo en el texto importantísimo de Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3, ahí lo dice, que Dios creó el universo por medio de su Hijo. Por lo tanto, que quede clarito, aquí Dios, cuando se habla de Dios, únicamente se refiere al Padre Celestial, al Dios Supremo, al más grande de todos los dioses, y le propone a Jesús, al segundo Dios, hacer al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Siguiente pregunta, ¿qué es lo que significa la expresión nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Mirad, dentro del judaísmo apóstata y de la cristiandad apóstata llevan enseñando durante siglos que esta expresión imagen y semejanza significa un parecido espiritual, que Adán tenía un parecido espiritual a Dios. Eso es mentira. Vamos a ver ahora de forma muy sencilla, con la propia Biblia, con el propio Génesis, cómo la expresión imagen y semejanza significa, en la Biblia, un parecido físico. Repito, parecido físico. El hombre, es decir, Adán, el varón, tenía un parecido físico palpable con estos dos dioses creadores, que eran el Dios Padre y el Señor Jesucristo. Vamos a ver de forma muy sencilla en el siguiente pasaje cómo la expresión imagen y semejanza significa un parecido físico. Poned muchísima atención. Abrid vuestras Biblias en Génesis capítulo 5 y vamos a leer a partir del verso 3. Dice lo siguiente. Y vivió Adán 130 años. En esa época la longevidad de los hombres era centenaria y podían vivir cientos de años. Dice que vivió Adán 130 años y engendró un hijo. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice?
a su semejanza conforme a su imagen. Exactamente la misma expresión que aparece en Génesis 1:26. A su imagen conforme a su semejanza. O a su semejanza conforme a su imagen. Es exactamente lo mismo. Y llamó su nombre Set. ¿Esto qué significa? Pues que Set, el hijo de Adán, el hijo que Adán tuvo con Eva, tenía sencillamente un parecido físico a su padre Adán. Esto es lo que significa de que engendró a un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Set, lógicamente, tenía un parecido físico, un aspecto físico, un parecido físico a su papá, a Adán, que fue quien le engendró. Así de sencillo. Esto es lo que significa la expresión imagen y semejanza. Exactamente lo mismo que leemos en Génesis 1:26. Aquí lo tenéis. Dijo el Dios Padre, le propuso el Padre Celestial a Jesús: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré los peces del mar, en las aves de los cielos, etcétera, etcétera. Voy a poner un ejemplo, y este ejemplo lo puse el otro día en el vídeo anterior que hice, hablando precisamente también sobre este pasaje. Esto es como si usted tiene un hijo que se llama, yo qué sé, Paquito, y le dice a Paquito: Paquito, ven, y le propone lo siguiente: hagamos un muñeco de barro a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y entonces fabrican un muñeco de barro con un parecido físico a los dos, al padre y al hijo, y a su hijo Paquito, ¿de acuerdo? Tiene esa imagen, un parecido, ese muñeco de barro tiene un parecido físico a los dos. Exactamente lo mismo se enseña en Génesis 1:26. El Padre Celestial, que es el Dios supremo más grande de todos los dioses, le propone al segundo Dios, que es Jesús, hacer al hombre, es decir, al varón, a imagen y semejanza de ellos. Adán tenía un aspecto físico, un parecido físico a estos dos dioses. Tenía una imagen hecho del polvo de la tierra, porque fue hecho del polvo de la tierra, como vamos a ver después, a estos dos dioses. Un parecido físico, el mismo parecido físico que tenía Set con su papá Adán, ya que Adán también engendró a un hijo conforme a su imagen y semejanza. Ahí lo hemos leído. Y le llamó Set. ¿De acuerdo? La expresión imagen y semejanza significa un parecido físico. Dios, el Padre y Cristo, evidentemente, tienen un cuerpo físico, tienen un cuerpo celestial, un cuerpo material, pero es un cuerpo celestial, incorruptible. La carne que ellos tienen es una carne celestial, no es una carne terrenal, corruptible, es una carne, un cuerpo, que es exactamente lo mismo, cuerpo que carne, un cuerpo celestial. Y Adán, pues fue creado del polvo de la tierra con un parecido físico a estos dos dioses creadores. ¿De acuerdo? Esta es la verdadera enseñanza bíblica. Bien, pues ahora vámonos al verso siguiente, al verso 27, porque lo suelen citar mucho estos falsos maestros, estos falsos pastores trinitarios, para decir: mirad, aquí estos dos versículos, el 26 y el 27, enseñan que Dios es trino, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un solo Dios, pero al mismo tiempo son tres personas divinas. Un Dios único, pero al mismo tiempo son tres. Una especie pues de monstruo con tres cabezas. Imaginaos a un monstruo que tiene tres cabezas. Tres cabezas. Bueno, pues para estos falsos cristianos ese es el Dios verdadero. Una especie de monstruo con tres cabezas. Y a ese falso Dios es al que adoran a lo largo de los siglos. Han estado adorando millones y millones de falsos cristianos, ya sean católicos, ya sean protestantes, etcétera, etcétera. Y hasta el día de hoy pues adoran a este falso Dios, a este monstruo de tres cabezas. Bien, verso 27. Pregunta: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Por qué está hablando en singular? ¿Por qué aquí en el verso 26 está hablando en plural? Este Dios le propone al otro Dios, al segundo Dios, hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. Por eso es que dice hagamos, no dice haré, hagamos. Y luego dice conforme a nuestra semejanza, no dice conforme a mi semejanza. Pero ¿por qué el verso siguiente, el verso 27, dice y creó Dios al hombre a su imagen? A imagen de Dios lo creó. ¿Por qué no dice el texto y crearon
el verbo, ¿por qué es tan singular? ¿Por qué no aparece en plural? ¿Por qué no dice y crearon los dioses al hombre a su imagen, a imagen de los dioses lo crearon? ¿Por qué no lo dice el verbo en plural? ¿Por qué lo está diciendo en singular? Los trinitarios dicen, porque esto significa que Dios es tres y es uno. Por eso es que aquí en el verso 27 el verbo aparece en singular, dice creó. Ese es el argumento que dan todos estos millones de falsos cristianos. Bueno, pues la explicación es bien sencilla, mirad. El Dios mencionado en el verso 26, que es el que le propuso al otro Dios, al segundo Dios, a Jesús, hacer al hombre imagen y semejanza de ellos, es exactamente el mismo Dios mencionado en el verso 27. No está hablando de ningún falso Dios trino, está hablando del mismo Dios que es el Padre Celestial, el Dios Supremo. Repito, este Dios del verso 27, aquí lo tenéis, es exactamente el mismo Dios del verso 26. ¿Y qué Dios es? El Padre Celestial, el Dios Supremo. Por eso está hablando en singular. El verbo aparece en singular. Y creó Dios, es decir, el Padre Celestial, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí por eso dice los creó, porque se estaba refiriendo al varón y a la hembra. Primero creó al varón, primero crea a Adán, al hombre del polvo de la tierra, y luego de una costilla de Adán creó a la hembra. Es decir, Dios creó a los dos. Primero creó al varón, como leemos aquí, y luego ¿a quién creó? A Eva, a la hembra. Por eso dice los creó, porque Dios creó a los dos, al varón y a la hembra, así de simple. Esto no significa que la hembra, que Eva, fuera creada también a imagen y semejanza de los dioses. No, solo el hombre, solo el varón fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso lo dice bien claro. ¿Y creó Dios a quién? Al hombre. No dice y creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen. Queda clarito. El texto no dice y creó Dios al hombre y a la hembra a su imagen. ¿Dice eso el versículo? ¿Verdad que no? Dice, y creó Dios al hombre, solamente al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Fíjese que está hablando, fijaos, que está hablando en singular. Lo creó refiriéndose solamente al hombre, a Adán. No dice a imagen de Dios los creó. No dice, repito, a imagen de Dios los creó. ¿Queda clarito? Esta es la verdadera lectura y la verdadera exégesis, la verdadera interpretación de este verso 27. A imagen de Dios lo creó. Es decir, al hombre, solamente al hombre. Si se refiriera a los dos, pues diría el texto, a imagen de Dios los creó. Eso es lo que diría el pasaje bíblico si Eva, la hembra, hubiera sido hecha también a imagen y semejanza de los dioses, de estos dos dioses, que son el Padre y el Hijo. Diría los creó, pero no, dice, a imagen de Dios aquí lo tenéis, en singular, lo creó. Y luego dice, varón y hembra los creó, claro, porque primero creó al varón, primero creó al hombre, a imagen y semejanza de los dioses, y después creó a la hembra. Después creó a Eva. ¿De dónde? ¿De dónde la creó? ¿Del polvo de la tierra? No, la creó de una costilla de Adán, para ser la ayuda idónea del hombre, del varón. Por eso dice varón y hembra los creó, porque Dios, el Padre, creó a los dos. Repito, Dios, el Padre, creó a los dos. Primero creó al varón, a imagen y semejanza de los dioses, y después creó de una costilla de Adán, creó a la hembra. Por eso dice varón y hembra los creó, porque creó a los dos. Eva también fue creada por Dios, pero fue creada de una costilla de Adán. ¿De acuerdo? Esta, por tanto, es la verdadera interpretación, la verdadera exégesis de estos dos pasajes del Génesis. Génesis 1, versos 26 y 27. Y ya para terminar, pues como podéis ver, el pasaje no habla de ningún falso dios trino por ninguna parte, de ninguna especie de monstruo por tres cabezas, sino que está hablando de dos dioses. ¿Quién es el primer dios? El primer dios es el Padre Celestial, que fue quien decidió crear
al hombre, al varón, a imagen y semejanza de ellos. Es el Padre Celestial que le estaba hablando al segundo Dios. Le propone a Jesús hacer al hombre imagen y semejanza de ellos. Y el Dios, este Dios mencionado en el verso 27, en el verso siguiente, es exactamente el mismo Dios del verso 26. Es decir, es el Padre Celestial. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, claro, porque el varón, el Dios Padre, que es el Dios supremo que decidió crear al varón a imagen y semejanza de ellos, es quien está aquí refiriéndose. Y creó Dios al hombre a su imagen. Somos imagen del Padre Celestial e imagen, el varón me estoy refiriendo, no la hembra, e imagen también del segundo Dios, que es el Señor Jesucristo. Fue hecho con un parecido físico. Adán, el varón, fue hecho con un parecido físico a estos dos dioses. Ya he explicado hace unos minutos, cuando nos hemos ido al capítulo 5 del Génesis, como esta expresión imagen y semejanza significa un parecido físico. Es la misma expresión que aparece aquí en este capítulo cuando Adán, aquí lo dice bien claro el verso 3, a la edad de 130 años, engendró a un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Set, el hijo de Adán, tenía sencillamente un parecido físico a su papá Adán. Exactamente igual ocurrió con Adán. Adán tenía un parecido físico con sus dos padres creadores, con estos dos dioses creadores que eran el Dios Padre y el Señor Jesucristo. Fue creado Adán, el varón, a imagen y semejanza de estos dos dioses creadores, de estos dos padres creadores que son el Dios Supremo, el Padre Celestial, y el Señor Jesucristo, el Dios unigénito, este segundo Dios que luego, siglos después, se hizo carne y habitó entre nosotros con el nombre de Jesús o Yeshua, como lo queráis llamar. Él era el Verbo, el segundo Dios que se manifestó en carne, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Bien, pues esto es lo que quería explicar en esta escuela bíblica de hoy. Quería terminar de explicar este tremendo pasaje del Génesis, de Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, porque en el anterior vídeo que hice, pues me limité a explicar solamente el verso 26, pero no expliqué el verso 27. Aquí cuando habla de Dios y creó Dios al hombre, únicamente se refiere al Padre Celestial, exactamente el mismo Dios Padre mencionado en el verso 26. Lo que pasa es que este Dios Padre le propuso al segundo Dios hacer al hombre, hacer a Adán a imagen y semejanza de ellos. Es decir, este segundo Dios, que es el mismísimo Señor Jesucristo, colaboró en la creación de Adán, del varón, a imagen y semejanza de ellos. Luego, si nos vamos al capítulo siguiente, al capítulo 2 del Génesis, ahí ya se dan más detalles y se explica cómo Dios el Padre y Cristo hicieron al hombre, al varón, a imagen y semejanza de ellos. Aquí lo dice bien clarito. Entonces dice aquí, verso 7, aquí lo tenéis, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Aquí cuando se habla de Jehová Dios se refiere a Jesús, al segundo Jehová. Él bajó a la tierra e hizo el cuerpo de Adán del polvo de la tierra. Cristo mismo, este segundo Jehová, por eso se le llama aquí Jehová Dios, este segundo Jehová bajó aquí a la tierra. Entonces crea el cuerpo de Adán, lo crea del polvo de la tierra, lo modela, insufló en su nariz el aliento de vida, aquí lo tenéis, es decir, el espíritu de vida, esta energía, y fue el hombre, es decir, Adán, el varón, y fue el hombre, recordad, aquí no está hablando de la mujer, no está hablando de Eva, sino solamente del varón, de Adán, al hombre, y fue el hombre un ser viviente. Y dice que Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre, es decir, a Adán, que había formado. Luego después, si seguís leyendo, es cuando Dios creó a Eva de una costilla de Adán. Por lo tanto, ya con esto termino, el Génesis y toda la Biblia, cuando habla del hombre, siempre, grábeselo bien en la mente, se refiere únicamente al varón, al hombre. El varón solamente fue creado a imagen y semejanza
de Dios o de los dioses. Y esto hasta lo confirmó por el apóstol Pablo en el siguiente pasaje que os voy a leer, y ya con esto terminamos esta escuela. Poner atención como hasta el propio apóstol Pablo enseñó exactamente lo mismo, que solamente el varón fue hecho a imagen de Dios, el varón, sin incluir a la mujer, sin incluir a la hembra. Miradlo. Mirad, aquí lo tenéis, abrid vuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 11, voy a leer el 7 y el 8. Mirad. Porque el varón, queda clarito, el varón, el apóstol Pablo solo estaba hablando del varón, luego menciona a la mujer, pero aquí cuando la del varón solo se refería al macho, al varón, ¿de acuerdo? No debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Y sigue diciendo, pero la mujer, ¿veis cómo diferencia? El hombre lo diferencia de la mujer, el varón lo diferencia de la mujer, pero la mujer es gloria del varón. Pregunta. En este verso 7, el apóstol Pablo, ¿a quién se refería cuando dice que fue hecho, que es la imagen de Dios, la imagen y gloria de Dios? ¿Se refiere al varón y a la mujer? No, solamente se refiere al varón. Aquí lo dice bien claro, pues él, no dice ellos, dice él, es decir, el varón, es la imagen y gloria de Dios. ¿Y qué es la mujer? Pues aquí lo dice, la mujer es la gloria del varón. La mujer es la gloria del varón. No dice por ninguna parte el apóstol Pablo que la mujer también fuera hecha a imagen de Dios. Las hembras, las mujeres, jamás dice la Biblia que fueran hechas a imagen y semejanza de estos dos dioses creadores que son el Padre y el Hijo. La mujer fue hecha de una costilla de Adán únicamente para ser la ayuda perfecta, la ayuda idónea del varón. La mujer es la gloria del varón, como dice bien clarito el apóstol Pablo, pero solamente el varón fue hecho a imagen de Dios. Él es la imagen y gloria de Dios. Y verso 8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Esto qué significa? ¿Que la mujer procede del varón? Pues bien simple, pues que la mujer fue sacada de una costilla de Adán. El Señor hizo a la hembra, a la mujer, de una costilla de Adán para ser su compañera, su ayuda idónea. Pero ella de ninguna manera fue creada, fue hecha a imagen y semejanza de estos dos dioses creadores que son el Dios Padre, el Dios Supremo y el Señor Jesucristo. Bien, pues hasta aquí este importante estudio bíblico que hemos tenido y que demuestra bien clarito que Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, de ninguna manera habla de ningún falso dios trino, sino que está hablando de estos dos dioses creadores, estos dos dioses eternos. Y fue el Dios Padre, el Dios Supremo, este Dios que le propuso a Jesús, al segundo Dios, hacer al hombre, es decir, a Adán, al varón, a imagen y semejanza de ellos. Y luego en el verso 27, cuando también se menciona Dios, la palabra Dios se refiere exactamente al mismo Dios, a este Dios Padre, quien fue quien decidió crear al hombre, al varón, a imagen y semejanza de ellos. ¿De acuerdo? Esta es la verdadera y la correcta exégesis, la correcta interpretación de estos dos tremendos pasajes del Génesis, que son Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. Bien, pues os ha hablado el teólogo bíblico y noteísta Tito Martínez. Mirad en la descripción del vídeo, donde hay estudios bíblicos muy importantes escritos por mí, donde esto se amplía muchísimo más. Y si todavía no te has suscrito a este canal de YouTube, suscríbete, dale un like y comparte este vídeo con mucha más gente para que crezca este canal, para que la gente llegue al conocimiento verdadero, a la verdadera doctrina que lleva a la vida eterna, tal como dijo el propio Jesús ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna: conocer al Dios Padre, que es el Dios Supremo, el único Dios verdadero, es decir, el Dios más grande de todos los dioses, el Dios Supremo. Y el segundo conocimiento que ha de tener usted si quiere tener la vida eterna
es creer que Jesús es el enviado de este único Dios verdadero, el enviado del Padre y el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal y biológico del rey David. Ese es el doble conocimiento que tenemos que tener si queremos adquirir la vida eterna en el futuro. Y por desgracia, este verdadero conocimiento es el que ha sido pisoteado y rechazado a lo largo de los siglos por toda la cristiandad apóstata, sea la gran ramera, la Iglesia Católica, que es la iglesia del diablo en la tierra, o por sus hijas rameras, las iglesias falsas que salieron de Roma y que son las llamadas iglesias protestantes, evangélicas, etcétera, etcétera, las cuales rechazan completamente este verdadero conocimiento que lleva a la vida eterna. Hasta el próximo vídeo.